Bueno, vamos a utilizar esta simulación de PET, la Universidad PET, que yo les doy la dirección. Entran, clican sobre el dibujito, esperan que se cargue. Vamos a esperar que se cargue. La Universidad de Filadelfia es muy útiles estas simulaciones para trabajar en clase virtualmente. Se les va a abrir esta pantalla, vayan a Ideal. Y vamos entonces a practicar con esta simulación los distintos parámetros de los gases, que eran volumen, presión, temperatura y números de moles. Esta simulación te permite trabajar con todas las variables y de esa manera determinar las leyes, el comportamiento de los gases de acuerdo a qué ponemos constante, ¿no? Y qué variamos. Muy bien. Vamos a agregar los gases. Miren, con esta simulación le vamos a agregar gases. Ahí, ¿no? Estas son las partículas de los gases. Esto te mide la presión en atmósferas. Recuerden que la presión es el choque de las partículas contra las paredes del recipiente. Acá es para variar el calor, la temperatura. Esto es para variar el volumen. Entonces tenemos todas las variables. Número de moles, presión, volumen y temperatura. Vamos a hacer volumen constante. Quiere decir que esto no se va a mover. Esto es volumen constante. Cliquen acá, volumen constante. Esta es la presión inicial, ¿ven? Y la temperatura inicial que está dado en grados Kelvin. Porque esa es la temperatura que se utiliza en ciencias. No se utiliza el grado Celsius. Después vamos a ver cómo se pasa a Kelvin. Bien, vamos ahora a aumentar la temperatura. Antes de aumentar la temperatura vamos a pensar un poquito. Si yo doy calor, que es energía, a este sistema, las partículas transforman la energía calórica en energía cinética. Es decir, se van a mover con mayor rapidez y el número de choques contra las paredes del recipiente va a aumentar. Si va a aumentar el número de choques, ¿qué es lo que va a aumentar? La presión. Una vez que yo deduje esto teóricamente, lo pensé, lo razoné, vamos a usar la simulación para comprobar si esto es así. Vamos a dar aumento de temperatura, damos calor, ven acá que la temperatura aumenta. 300, 400 grados, bueno, hasta ahí, vamos hasta 584 grados Kelvin. Y la presión, ven que está aumentando. 10, 11, vamos a aumentar más la presión. 12, fíjense la presión. 15, 17, 18. ¿Sí? Corresponde entonces a nuestro razonamiento. A volumen constante, aumentamos la temperatura y la presión aumenta. Vamos al revés ahora. ¿Qué pasa si quito calor? Porque no es dar frío, porque el frío no existe. El frío es ausencia de calor. Quito calor y fíjense cómo la presión baja. ¿Por qué la presión baja? Porque le estoy quitando energía a las moléculas del gas y chocan menos contra las paredes del recipiente. Muy bien. Ahora vamos a cambiar otro parámetro, los moles. ¿Qué pasa si yo agrego más partículas a este recipiente? Hay más partículas dando vuelta a esta temperatura y va a aumentar los choques contra las paredes. Por lo tanto, si yo agrego más moléculas, la presión va a aumentar. Así tienen que razonar con los alumnos y después aplicar la simulación a ver si lo hicieron correctamente. Bueno, vamos a dar más moléculas y vamos a ver si la presión aumenta. Fíjense, la presión aumenta, la temperatura la dejamos fija, el volumen es fijo y la presión aumenta. ¿Qué pasa si yo quito moles? Es fácil, si yo quito moles, los choques van a disminuir. Y si van a disminuir los choques, la presión va a disminuir. Vamos a quitar, fíjense la capacidad que tiene el gas de expandirse
naturalmente, espontáneamente, como hay espacio vacío, que es lo que estudiamos en la teoría. Fíjense que la presión va bajando a medida que va perdiendo moléculas, partículas del gas. ¿Como ven? ¿Sí? Bueno, entonces el comportamiento, si quiere podemos abrir más y después cerramos. Y vemos que la presión bajó. Bajó porque perdió moles. Esto es el comportamiento de los gases a medida que voy cambiando los distintos parámetros. Temperatura, volumen, calor, temperatura, presión, volumen y número de moles. ¿Se acuerdan que para definir un gas había que definir esos parámetros? Muy bien, vamos a inicialmente y ahora vamos a empezar de nuevo. Ponemos una cierta cantidad de moles de átomo, de gas, y vamos a poner temperatura constante. Esa es la ley de Boyle. La ley de Boyle es temperatura constante. Entonces, Boyle se decía, ¿qué pasa si yo pongo la temperatura constante y cambio los demás parámetros? Bien, tenemos acá la presión y la temperatura la dejamos constante, ¿sí? A 300 grados. ¿Ves que quitamos la fuente de calor? La simulación te permite eso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver si yo el volumen lo disminuyo. ¿Qué pasará con la presión? Al tener menos espacio para moverse, menos espacio libre para moverse las partículas del gas, ¿qué pasará con la presión? Va a aumentar. Vamos a ver si es cierto eso. Disminuimos el volumen, estaba a 5,8, ¿no? Y aumentó, fíjense, a 12, 11. Porque al tener menor espacio para recorrer, chocan con mayor frecuencia contra las paredes del recipiente. Al revés ahora, ¿qué pasa si aumento el volumen? Miren cómo baja la presión, porque tiene mayor espacio para recorrer. Recuerden que este es el volumen del gas, es todo el recipiente que contiene. Recuerdan que hay espacio vacío, que hay fuerzas de repulsión, no hay fuerzas de atracción, que el volumen o el tamaño de las partículas es despreciable según el gas ideal. Bien, vamos ahora a cambiar ahora. Vamos a poner, ¿qué ponemos constante? Vamos a poner la presión constante. Ponemos la presión constante. Mantener constante presión. Ahí está. Bien. O sea, la presión tiene que mantenerse a 5,8. ¿Qué pasará si aumentamos la temperatura? Antes de hacer la simulación, si damos calor al sistema, que es energía, el calor, se transforma en energía cinética, las partículas se mueven con mayor velocidad y para mantener la presión constante, el volumen tiene que aumentar, porque si no, esto reventaría. Vamos a ver si es cierto, si al darle temperatura, el volumen aumenta. Fíjense cómo aumenta el volumen para mantener la presión constante. ¿Lo entienden? Bueno, tiene un límite esta simulación. Vamos al revés, vamos a quitar calor. Al quitar calor, vamos a quitar calor, para poder mantener, al quitar calor, la presión baja mucho. Por lo tanto, vamos a ver si el volumen cambia. Bueno, en este caso no cambió. Vamos a alargarlo de nuevo. Vamos a alargarlo. Eso hay que depender cómo la simulación se maneja. Bien, vamos a poner entonces la presión constante y vamos a bajar la presión está 4,1. Vamos a bajar la presión, la temperatura, y el volumen disminuye para mantener la presión constante. Bien, bueno, esta es la ley de Gay-Lussac. Esta simulación entonces es interesante para trabajar con los chicos en forma gráfica. Vamos a poner que nada es constante.
¿Qué pasa si yo en este recipiente doy calor? La presión, las partículas van a moverse más, cada vez más, tienen mayor energía cinética, mayores choques contra las paredes, la frecuencia de choques aumenta y la presión aumenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento que el sistema no va a soportar. Vamos a ver cómo reacciona la simulación. Cuando viene la temperatura, cómo va aumentando en grados Kelvin y la presión va aumentando. ¿Qué puede llegar a suceder? Esto le encanta a los chicos, que revienta todo y salta todo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Esto es lo que pasaría con un globo. Un globo se inflaría, ¿no? Antes de reventarse. Bueno, bien, entonces ya está la simulación explicada. La tienen para que ustedes jueguen y verifiquen las leyes de los